Very good, very good. So the topic this evening is on Ellen White and natural law. El tópico en esta noche es acerca de Elena White y las leyes la ley natural. But we are not just interested in the theory of Ellen White and law. Pero no estamos solamente interesados en la teoría de Elena White y la ley. We want to understand how she used those ideas to engage with social issues in her day. Pero queremos ver cómo utilizaba Elena White esas ideas para interactuar con los asuntos sociales en su tiempo. Because that will help guide us in how we can approach social issues in our day. Porque eso nos ayudará, nos dará una guía en cuanto a cómo nosotros podamos enfrentar los asuntos sociales en nuestra época. You've heard that the church should stay out of politics. Usted ya ha escuchado que la iglesia debe mantenerse fuera de la política. And yet our pioneers were involved in anti-slavery movements, temperance reform, and prohibition of alcohol. Y sin embargo, nuestros pioneros estaban involucrados en movimientos antiesclavistas, abolicionistas, movimientos de temperancia. So they didn't view all social issues as political. Así que ellos no vieron todos los asuntos sociales como asuntos políticos. And these days, we face the same questions and problems. Y estos días también enfrentamos los mismos problemas e interrogantes. What issues in society should the church be involved with? ¿En cuáles asuntos de la sociedad debemos estar involucrados como iglesia? And where does it go too far in being involved in politics? Y cuando ya hemos pasado de lo que tenemos que hacer para involucrarnos en la política. So this is a look at history with very practical present questions in mind. Así que vamos a mirar la historia con un asunto práctico para nuestro día. So first we're going to look at Ellen White and her view of natural law and natural rights. Así que en primer lugar vamos a mirar a Elena White y su perspectiva de la ley natural y los derechos naturales. And then we're going to look at the relationship that she understood between rights and duties or responsibilities. Y entonces vamos a ver a Elena White y su relación con nuestras obligaciones y responsabilidades, nuestros derechos. These days, everyone likes to talk about their rights, the right to this and that. Estos días las personas les gusta hablar acerca de su derecho, el derecho que ellos tienen a esto o aquello. But people talk less about their responsibilities and duties. Pero hablan menos acerca de sus responsabilidades y deberes. And then we're going to look how Ellen White applied these principles to concrete issues of her day. Y entonces vamos a ver cómo aplicaba Elena White estos asuntos a soluciones concretas en sus días. Including issues of slavery, the poor, women, and marriage. Y esto incluye asuntos que tenía que ver con la esclavitud, los pobres, las mujeres y el matrimonio. So let's begin with the theory. Vamos entonces a iniciar con la teoría. What is natural law? ¿Qué es una ley natural? So a classic view of natural law started with the eternal law. Así que una perspectiva clásica de la ley natural inicia con la ley eterna. From Saint Augustine to Thomas Aquinas. Desde San Agustín hasta Tomás de Aquino, they believed there was an eternal law, which was everything God was and is and makes up his being. Y entonces ellos pensaban que había una ley eterna sobre quién era Dios, cómo era Dios y todo que tenía que ver con su ser eterno.
contains the knowledge of the universe and beyond. Y entonces eso contenía el conocimiento del universo y más allá. Now, of course, man can never know all of this. God is eternal, man is finite. Pero el hombre no puede conocer todo esto porque Dios es eterno y el hombre es finito. But God reveals some of this to us. Pero Dios nos revela algo de esto a nosotros. And we call that the divine law. Y entonces lo llamamos la ley divina. And that refers especially to the Bible and special revelation. Y eso se refiere específicamente a la Biblia y a la revelación especial. What does God tell us about himself, his universe, and truths? Lo que nos dice Dios acerca de sí mismo, del universo y de las verdades. Through the prophets. A través de los profetas. That's the divine law, and you can see that it shows us part of the eternal law, but not the whole thing. Y en el cuadro ustedes pueden ver que la ley divina, en la parte en verde, solamente es parte de la ley eterna, no lo es todo. Now there's a third kind of law, and that's what we're especially interested in tonight, called the natural law. Y entonces hay una un tercer aspecto de la ley, y lo que nos interesa en esta noche, que se llama la ley natural. And you can see that the natural law reveals also aspects of the eternal law. Y podemos ver entonces que la ley natural también revela algunos aspectos de la ley eterna. And it overlaps with the divine law. Y se sobrepone también a la ley divina. So the natural law are the truths about nature, humanity, and God that you can discover from the use of reason and the examination of the world around you. Y entonces podemos ver que la ley natural se refiere acerca de lo que vamos a ver en la naturaleza, en Dios, y eso se puede concebir o se puede distinguir por las cosas que vemos a nuestro alrededor y las examinamos. So a good example of this is that societies that don't have the Bible, that don't have the special revelation. Y entonces algo de esto es que las sociedades que no tienen la Biblia, que no tienen la revelación especial, still believe that murder and theft and lying is wrong. Todavía estas personas que no tienen la Biblia piensan o saben que el matar, el robar, cosas así es incorrecto, es malo. Because that is a teaching of the natural law. Porque esta es la enseñanza de la ley natural. And there's an overlap between the natural law and the divine law. Y hay una interposición entre la ley divina y la ley natural. Because the Bible tells us not to steal and kill. La Biblia nos dice que no debemos robar y no debemos tampoco matar. And so does the natural law. Y también lo dice la ley natural. But the Sabbath, for instance, is told to us in the divine law. El sábado, por ejemplo, sí se nos dice esto en la ley divina. But we really can't find it as such in the natural law. Pero no lo encontramos como tal en la ley natural. Because even if we need to rest one day out of 7, porque aunque nosotros necesitamos descansar un día de cada 7, we can't tell just by looking at nature and human experience that that day must be the 7th day. No podemos solamente al mirar la naturaleza cuál es el día que debemos descansar, si es el día 7º o no. Now I'm adding one other kind of law to this, and that's human law. Y entonces voy a agregar otro tipo de ley a este grupo, y es la ley humana. And you can see that human law covers in the Middle Ages both natural law and divine law. Y usted puede ver que la ley humana en la Edad Media también tenía una yuxtaposición con la ley divina y la ley natural. Because the medieval Catholic Church believed that the government could enforce both natural law as well as biblical law. Porque la Iglesia Católica medieval pensaba que el gobierno podía imponer una ley divina y una ley natural. And human law could also sometimes regulate things
that were arbitrary. Y la ley natural, humana también podía regular algunas cosas que eran arbitrarias. So your town might have zoning codes or regulations on the size of signs that you can put on the street. Así que, por ejemplo, tu pueblo, tu ciudad puede tener algunos códigos que regulan algunas ciertas cosas. Por ejemplo, la señalización, qué tamaño pueden tener la señalización de los negocios. Well, that's neither divine law or natural law, it's just human law. Y eso no es una ley ni divina ni natural, es absolutamente humana. So the Protestant Reformation came along Entonces llegó la reforma protestante and made a change to this model. y entonces hizo un cambio a este modelo. It still believed in the four kinds of law, Todavía cree en los 4 tipos de leyes, but at least some Protestants said that human law should only enforce natural law. y entonces algunos protestantes dicen que las leyes humanas solamente deberían imponer las leyes naturales And not divine law, y no las leyes divinas. so that it could enforce theft and murder, Así que podría imponer que nadie robe y nadie mate, but that it should not enforce Sabbath, Sunday laws or require worship and prayers. pero entonces no debería imponer leyes en cuanto al día de descanso o exigir que la gente entonces ore. And if you think about it, the 10 commandments, the first table falls under the divine law heading, Y entonces si nosotros lo pensamos bien, vemos que las 2 tablas de los 10 mandamientos, la primera tabla, entonces estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con la ley divina. and the second table, dealing with our relationships with others, Y falls entonces, under the natural law. la segunda tabla que se refiere a la relación entre los seres humanos tiene que ver con la ley natural. And Ellen White understood this division of the 10 commandments. Y Elena White entendió esta división en los 10 mandamientos. And so I'll let our translator read this quote to you. Y entonces voy a leer la declaración. 2 principios poderosos son declarados, ella escribió, en aquellos 10 preceptos. En la primera tabla de piedra estaban inscritos 4 preceptos mostrando nuestra obligación hacia Dios. Y en la segunda tabla, los 6 están mostrando nuestro deber hacia el hombre, del hombre hacia sus semejantes. And as a Methodist Protestant, Ellen White had inherited this Protestant understanding of the natural law. Como Elena White era metodista, ella heredó este entendimiento de la ley natural y de la ley divina. She would often talk about the natural law and the violation of the natural law. Ella continuamente hablaba acerca de la ley natural y las violaciones a la ley natural. And here she talks about the natural law that is written on our very being. Y entonces Elena White habla también aquí acerca de la ley natural que está escrita en nuestro propio ser. And if you can read the second half of that quote, he proclaims his law so distinctly. Y en la to segunda the parte, end. en la segunda parte de esta cita dice, él ha proclamado su ley tan distintamente que lo ha hecho prominente, que es como una ciudad asentada sobre un monte. Todo criatura, todo ser inteligente puede entenderlo si así lo desea. So everyone can understand this law if they are willing to do so. Así que todos pueden entender esta ley si están dispuestos a entenderlo. If they can reason from cause to effect Y si ellos pueden razonar de la causa al efecto, about the positive impacts of healthy living, de acerca del impacto positivo del vivir sanamente, making good moral choices, de hacer, de escoger
moralmente las cosas buenas. not drinking alcohol, No tomando alcohol, por ejemplo, or smoking tobacco. o el fumar. She was clear that the natural law, the teachings of the natural law, should be part of preaching the three angels' message. Y ella fue clara en decir que la predicación de la ley natural debe ser parte de la predicación del mensaje de los tres ángeles. And that's what this quote says. Y eso es lo que dice esta cita. So there is one more point about the natural law that I need to make. Y entonces hay otro punto que debo enfatizar en cuanto a la ley natural. John Locke was a famous Protestant philosopher, Juan Locke fue uno de los filósofos protestantes famosos. and he said that our rights to religious freedom Y él dijo que nuestro derecho a la libertad religiosa came from the duties we had to worship God. vino del deber que tenemos de adorar a Dios. So that our duty to worship God meant that our neighbors and the state had to respect our right to do so. Y entonces dice que nuestro deber hacia Dios, de adorar a nuestro Dios, significa que tanto el Estado como nuestros vecinos, nuestro prójimo, deben respetar mi derecho que yo tengo. And there was deber. a relationship between rights and duties. Y entonces había una relación entre los derechos y los deberes. That the rights, that the responsibilities that we had towards others, towards God, gave us rights towards others. Y entonces dice que el deber que tenemos hacia Dios nos da también, el derecho que tenemos de adorar a Dios nos da también responsabilidad hacia otras personas. And that parents and children had rights and duties towards each other. Al igual que los padres y los hijos tienen derechos y tienen deberes los unos hacia los otros. And in her discussion of civil rights, we see very much this relationship between rights and duties. Y entonces en sus discusiones acerca de los derechos civiles, ella explica estas cosas entre nuestros derechos y nuestras responsabilidades o deberes. She had a strong belief that men had social rights. Ella tenía una fuerte creencia de que el hombre tenía derechos sociales, along with their rights as Christians, junto a sus derechos como cristianos. and that both these things are to be taken into consideration. Y que se deben tomar estas dos cosas en consideración. So she had a strong sense of the importance of human and civil rights, including, but not limited to, religious freedom. Y entonces ella tenía un sentido fuertísimo en cuanto a los derechos humanos, que eso incluye la libertad, pero no limitado a la libertad religiosa. And now we will consider three areas where she discussed these social rights. Y entonces vamos a considerar tres áreas donde ella discute los derechos sociales. So we will begin by looking at the question of racial rights. Y entonces vamos a mirar los derechos raciales. So even before the Civil War, White called for civil disobedience. Fíjense que antes de la guerra civil de Estados Unidos, Elena White llamó a la gente a la desobediencia civil. The breaking of federal law in order to protect the human rights of African Americans. En otras palabras, desobedecer, quebrantar una ley federal para poder proteger los derechos humanos de los afroamericanos. The law of our land requiring us to deliver a slave to his master
we are not to obey. Ella dijo, la ley de nuestro país que requiere que entreguemos a los amos o a un esclavo, no debemos obedecerlo. And why was this justified? Y entonces, ¿por qué era justificado esto? Because the slave is not the property of any man. Porque ella decía que el esclavo no es propiedad de ningún hombre. God is his rightful master, and man has no right to take God's workmanship into his hands and claim him as his own. Dios es el amo correcto, es el amo principal. Y ningún hombre tiene el derecho de tomar la obra de las manos de Dios y entonces reclamarlo como suyo. So you see how the responsibilities and duties that the slave had to God as his true owner Así que vemos que las responsabilidades y los deberes que tenía el esclavo hacia Dios como su dueño legítimo meant that no man could play that role, significaba que ningún hombre podía tomar ese lugar. and that slaves had a right not to be owned by other people. Y entonces los esclavos tenían el derecho de no ser propiedad de otras personas. Speaking of the newly freed blacks in the South, Hablando acerca de los afroamericanos que habían sido liberados en el sur de Estados Unidos, she said that the Lord demanded restitution from Entonces- American Christians. y entonces ella decía que el Señor exige la restitución de parte de los cristianos americanos. Because rights had been taken away, American Christians had duties to restore the benefits of those lost rights. Porque ella decía que se le había quitado los derechos a los esclavos y entonces al liberarlos, el pueblo americano tenía el deber, la obligación de restituirles lo que habían perdido. So, based on this duties and rights, Ellen White herself supported reparations for slavery. Así que basado en estos deberes y responsabilidades, Elena White apoyaba entonces que se les daba la restitución a estos esclavos. But she didn't limit these concerns to just African Americans and slaves. Pero ella no limitó estas preocupaciones a los afroamericanos y a los esclavos. She talked about the poor generally. Ella hablaba también acerca de la clase pobre. And she talked about the system of economic limits in the Old Testament. Y entonces ella hablaba acerca del sistema de los límites económicos en el Antiguo Testamento. And how they were meant to have the poor treated with fairness, respect, and equality. Y entonces ella decía que allí se exigía que se le trataba a los pobres con respeto, con justicia y ecuanimidad. And the regulations that God established there were designed to promote social equality. Y entonces las regulaciones que estableció Dios en el Antiguo Testamento fueron diseñados para promover la igualdad. And if those laws were applied today, Y si se aplicaran esas leyes hoy en día, they would prevent the terrible evils that in all ages have resulted from the oppression of the rich toward the poor. entonces iban a prevenir los males terribles de todas las edades que resultaron en la opresión que hacen los ricos de los pobres. And she said that these legal principles would bring a peaceful solution of those problems that now threaten to fill the world with anarchy and bloodshed. Y entonces ella dice que estas soluciones pacíficas traerían soluciones a los problemas que tenemos en nuestro mundo actual que los llena de anarquía y también derramamiento de sangre. So it's remarkable that Ellen White, our prophet, Y entonces es impactante que Elena White, nuestra profetisa, believed that preaching the gospel
Ella pensó que el predicar el evangelio also involved trying to bring greater economic fairness to society. entonces también involucraba traer más equidad económica, equilibrio económico en nuestra sociedad. Not perfect equality, No una igualdad perfecta, but a greater level of fairness. pero un nivel más grande, más amplio de justicia. She also talked about women's rights. Ella también habló acerca de los derechos de las mujeres. And maybe this is a somewhat surprising section, Y tal vez esta es una sección sorprendente, but it shows that she believed in the strong importance between rights and duties. pero demuestra que ella creía fuertemente en este apoyo a los derechos y a los deberes. She did not believe in demanding immediately that all women be given the right to vote. Ella no creía que se le debería, que todas las mujeres tenían el derecho de votar inmediatamente. And she said this, Y ella dijo lo siguiente, and if you can read the slide, please. la hermana White comentó, hay especulaciones en cuanto a los derechos de las mujeres y su deber en cuanto a la votación, pero muchas mujeres no han tenido la disciplina que las califique para entender la importancia de la responsabilidad y la importancia de esta cuestión. Han vivido su vida llena de, están en fashion, ya se me olvidó la palabra, y más bien está mirando las modas y la gratificación personal. So the point is that some women hadn't trained themselves to exercise, to vote responsibly. Y lo que ella estaba diciendo es que algunas mujeres no han tomado el tiempo para la disciplina para votar responsablemente. And the right was dependent on the responsibility to be prepared to carry out such an act. Y dice que el derecho de votar dependía de la responsabilidad que tiene la persona de estar preparada para llevar a cabo esta acción. In this slide, she says that it is the right of every daughter of Eve to be educated in household duties. Y entonces ella dice en esta diapositiva que es el derecho de cada hija de Eva para estar educada en los deberes del hogar. A right to be qualified to raise her children. Es un derecho que ella tiene de estar educada para criar a sus propios hijos. Now, she didn't deny that there might be a right for women to vote if they obtained the appropriate education. Y entonces ella no dice que las mujeres no deberían votar siempre y cuando ellas tienen la educación apropiada del por qué lo están haciendo. Further, she said that if the church asked women to do ministerial work, y más, inclusive ella dice, si la iglesia le ha pedido a las damas que que tengan deberes pastorales, that they should be paid equally with men. Y entonces dice que si la iglesia contrata mujeres como pastores, deben recibir el mismo salario que los hombres. And that to not pay them was a form of robbery. Y el no pagar a las mujeres igual que a los hombres era robarle a las mujeres. That would discourage them from qualifying themselves for the work they should engage in. Y entonces eso las desanimaría de calificarse adecuadamente para la obra en la cual deben estar involucradas. So if women undertook the responsibility to qualify themselves, y entonces dice, si las mujeres toman son responsables y se califican apropiadamente para sus responsabilidades, that the church had a duty to pay them for ministry. Y entonces la iglesia tenía la obligación de pagarles por el ministerio que realizan. And this is not to make any claim about ordination one way or the other. Y esto no es porque yo estoy de acuerdo con la ordenación de un lado o del otro.
But it's clear that Ellen White envisioned women qualifying themselves for ministry and being paid for it. Pero es algo que podemos ver que Elena White tenía la visión de que algún día las mujeres iban a tener las calificaciones necesarias, en la preparación necesaria para entrar en el ministerio pastoral. And in a final comment on family rights, Y entonces un comentario final sobre los derechos de la familia. she talked about the corresponding rights and duties between parents and children. Entonces ella habla acerca de las obligaciones y los derechos correspondientes entre los padres y los hijos. And she said this, not about younger children, but about older children who Y can entonces- take on responsibility in life. Y entonces no habla esto acerca de los niños pequeños, sino de los niños, los hijos ya mayores que puedan tomar responsabilidad en la vida. She wrote this, obligations are mutual, if you can read. Entonces ella escribió lo siguiente: las obligaciones son mutuas. Es el deber de los padres y las madres el cuidar de sus hijos. Pero cuando los hijos no respetan la autoridad paterna y no observan las leyes, las reglas en la familia, entonces deberían ser dejados a cargar las consecuencias en sus propias vidas. And finally, she talked about the home of the drunkard. Entonces finalmente ella habló acerca del hogar del borracho And how he mistreated his wife and children, y cómo él maltrataba a su esposa y a sus hijos. and how those that sold liquor were seen by God as robbing these households. Y entonces dice que aquellas personas que vendían licor, alcohol, entonces Dios los consideraba como ladrones de estos hogares. Because alcohol interfered with the duties that men had towards their home, Porque el alcoholismo, el tomar alcohol, interfiere con el deber que tienen estos hombres con sus hogares. that society had the right to shut down alcohol companies and salespersons Y entonces Elena White decía que la sociedad tiene el derecho de cancelar, eliminar estas fábricas de alcohol, because they were interfering with the rights of the home. porque estaban interfiriendo con los derechos del hogar. And that was the basis of Ellen White's involvement in the prohibition movement. Y esta fue la base de la involucración de Elena White en el movimiento de prohibición, Saying that Adventists should not only vote for temperance laws, y entonces dice que los adventistas no solamente deben votar por las leyes de temperancia, and politicians that supported them, y debe votar por los políticos que apoyan las reglas de la temperancia, even if the elections were on Sabbath. inclusive si las elecciones fuesen en el día de sábado. Finally, in dealing with family rights and marriage, Y finalmente, cuando ella tuvo que lidiar con los derechos de la familia y del matrimonio, she talked about marriage being a concern of the state, entonces dice que el matrimonio debe ser un asunto del Estado, and that the French Revolution, which turned marriage merely into a civil contract, y entonces que la Revolución Francesa, que convirtió el matrimonio en un contrato civil meramente, was really a product of demons entonces dice que esto más bien fue un producto del demonio to try to degrade and undermine the institution of marriage. para degradar y destruir la institución del matrimonio. She quoted the famous French actress talking about the new marriage law being the sacrament of adultery. Y entonces ella dice de una famosa francesa que dijo que esta ley
de Francia era el sacramento del adulterio. And I think she would say a similar thing about same-sex marriage today. Y pienso que ella diría lo mismo acerca del matrimonio entre el mismo sexo en el día de hoy. While God and the state might give freedom to people to choose moral wrongs, Mientras que Dios y el Estado le da a las personas la libertad de escoger errores o males morales, there's no natural right to participate in such wrongs. no hay un derecho natural de participar en estos males. So our institutions and our colleges and our churches Así que nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestras iglesias should not be forced to recognize so-called marriages which are against both the Bible and nature. no deben ser obligados a reconocer un matrimonio que está en contra de la naturaleza y de la Biblia. So this logic about duties and rights may not be widely understood in our society today. Es esta lógica entre los derechos y las responsabilidades tal vez no se comprenda bien en nuestra sociedad hoy, But it's an argument we still must make. pero es un argumento que siempre debemos tener en cuenta, As it is a last witness to the truth and moral nature of God and his creation. porque es un testimonio, el último testimonio en cuanto a la verdad de Dios y lo que Él hace en la naturaleza. To a society rapidly losing its moral bearings. Este es un testimonio a una sociedad que está perdiendo su equilibrio moral. Ellen White herself said that we should study not only the Bible, Elena White misma ha dicho que debemos estudiar no solamente la Biblia, but we should also study moral philosophy, pero debemos estudiar la filosofía moral, which this natural law and natural rights reasoning is based on. en la cual se basa este asunto de la ley natural y el razonamiento natural. And it was those tools that would allow us to train our children to understand how to be moral citizens in the society we live in. Y son estas herramientas los que nos ayudarían a nosotros y a nuestros hijos para comprender la sociedad moral en la cual nosotros estamos viviendo. Okay, so I think I've probably taken up the time for my presentation, I believe. Así que creo que ya he tomado el tiempo para la presentación. And maybe there's a few minutes left for questions. Y tal vez hay algunos momentos ahora, Pastor Ferreira, para algunas preguntas. Yes, Dr. Miller. We have a lot of questions now. Our members is writing in different way the question for you. And I don't know if it's possible start immediately. Vamos a comenzar con las preguntas inmediatamente. La primera pregunta que tenemos es la siguiente. First question. ¿Es la protesta en las calles una forma legítima de expresar nuestros derechos civiles y de expresión? Is a street protest a legitimate way of expressing our civil and rights? Yes, street protest, a peaceful street protest Una is- protesta de la calle, pero pacífica, is protected by the First Amendment to the Constitution. es protegido por la primera, o sea, la primera enmienda a la Constitución. And if you look in history, Y si miras a través de la historia, certainly